Hola chicos, ¿qué tal? Una nueva clase del curso de Álgebra Jóvenes y siguiendo con la secuencia del libro tenemos el tema de cocientes notables. Muy bien, ¿qué es un cociente? Cociente viene a ser el resultado de una división. ¿Y por qué dice que es notable? Notable significa conocido, que ya es especificado, que ya es por defecto, se conoce. Sin dividirlo, ya conocemos cómo sería ese resultado. ¿De acuerdo? No te olvides, notable es conocido. Por lo tanto, acá vamos a estudiar las divisiones que ya son muy conocidas. Muy bien. En primer lugar, tenemos que saber que un cociente notable es necesariamente una división exacta, lo cual indica que su residuo viene a ser 0. Muy bien. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos aquí x a la 15 más y a la 10 sobre x al cubo más y cuadrado. Présteme atención. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a restar los exponentes de la primera variable x. Sería 15 menos 3, sería 12. Muy bien. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los x van a disminuir cada 3, mientras que los y van a aumentar cada 2. Muy bien. El primero, ¿cuánto fue, muchachos? X a la 12, porque ese 12, ¿cómo hemos adquirido? Restando exponentes, ¿no? Muy bien. Ahora, el siguiente término, menos. El siguiente término, los x se reducen cada 3. De 12 se reducen 3, sería 9, ¿cierto? Mientras que los y aparecen o aumentan de 2 en 2. Aquí no había y, significa que había y a la 0. En el siguiente aumenta en 2, entonces y cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. Luego, en el siguiente término, los x nuevamente van a disminuir en 3. Si tengo 9, al disminuir en 3 sería x a la 6. Mientras que los y aumentan de 2 en 2. De y cuadrado ahora será y a la 4. Ya, sigamos. De x a la sexta se reduce x al cubo, ¿cierto? Se ha reducido 3. Mientras que y se aumenta en 2. X disminuye de 3 en 3 y y aumenta de 2 en 2. Luego, este x al cubo se reduce 3 más, desaparece. En cambio, el y del 6 aumenta en 2, sería 8. Entonces tenemos 5 términos. Ahora, la otra cosa importante que puedes ver, jóvenes, es lo siguiente. Fíjate. A ver, divide los exponentes. ¿Cuánto sería 15 entre 3? 15 entre 3 es a 5. ¿Y cuánto es 10 entre 2? También es 5. Eso significa que la división de exponentes de la primera variable con la división de exponentes de la segunda variable deben ser las mismas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eso ya vamos a ver un caso particular en la condición, ¿de acuerdo? A ver, veamos otro ejemplo. Tenemos x a la 32 menos y a la 20 sobre x a la octava menos y a la quinta, que va a ser igual. A ver, veamos. 32 menos 8, 32 menos 8 es 24, ¿será? X a la 24 más, recuerda, los x van a disminuir cada 8 y los y van a agregar de 5 en 5. Entonces, si es 24, reduzco 8, sería 16. Aquí no había y a la 0, al siguiente aumento en 5. El y aumenta en 5, 10, mientras que el x se reduce en 8, 8. Nuevamente, el x se reduce en 8, desaparece. En cambio, el y aumenta en 5, 15. Y aquí tendríamos 4 términos. A ver, profe, divide. 32 entre 8 es a 4, que es el número de términos. 20 entre 5 también es 4, que es el número de términos. Por otro lado, mire, este 10, si yo lo resto con el 2, 10 menos 2 es 8, y es el último exponente. Ya, profe, a ver. 20 menos 5, 15, que es el último exponente. En los otros casos particulares que puedas darte cuenta, es que, profe, pero en el primero han salido los signos más, menos, etc., intercalado. Mientras que en el segundo ha salido más. Profe, ¿cuándo te das cuenta que sale puro más o es intercalado más, menos? Los criterios los vamos a ver más adelante en los casos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como introducción al tema, nos hemos dado cuenta que los x disminuyen cada 3 y los y
aumentan cada 2 según sea este cociente notable. En el siguiente cociente notable, los X disminuirán cada 8, disminuyen, y mientras que Y aumentan cada 5. Condición de proporcionalidad, jóvenes. A ver, miren. La condición de proporcionalidad, que netamente debe ser implícita, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si esta división de exponentes no se cumple o no son iguales, entonces es imposible de que sea un cociente notable. Es imposible, nunca jamás. Entonces, esta división entre esta división tienen que ser necesariamente iguales. Por lo tanto, vemos acá. Exponente A entre exponente P tiene que ser igual a exponente B entre exponente Q. Deben ser iguales. Ahora, profesor, si entre este número sale 3,4, tampoco, no puede. Esta división con esta división deben ser iguales y el resultado necesariamente tiene que ser un número entero, un número natural. ¿De acuerdo? Como mínimo tiene que salir 2. Acá es lo que dice, mira, ¿ven? Esta división y esta división, ¿cuánto debe ser? Un número. Pero ese número tiene que ser natural e inclusive mayor o igual a 2. Es más, ese resultado te identifica el número de términos. Y eso es lo que había pasado acá. Por ejemplo, 32 entre 8, 32 entre 8 es a 4. Y es por eso que existen 4 términos. Aquí, como era, 10 entre 2 es a 5. Es por eso que había 5 términos. ¿Qué pasaría si esto fuera 7 y esto 2? 7 entre 2 es 3,5. No puede existir 3,5 términos, porque la cantidad de términos es un número exacto. Muy bien, entonces, la primera condición es que esta división entre esta división tiene que ser exacto y debe ser un número entero. ¿De acuerdo? No se olviden, ¿no? Si no se cumple, entonces simplemente no es un cociente notable. Muy bien, ahora veamos los casos del desarrollo de un cociente notable. ¿Cuántos son? 4. Pero tengo 8 posibles, ¿no? Tengo, por ejemplo, suma entre suma, donde el exponente puede ser par o impar. Tengo suma entre resta, donde el exponente puede ser par o impar. Tengo ahora menos entre más, cuando el exponente puede ser par o impar. Puede ser menos o menos, cuando el exponente puede ser par o impar. Tengo 8 casos. ¿De acuerdo? 8 casos. Ahora, de los 8 casos, 4 casos solamente generan un cociente notable. Profesor, si es positivo entre positivo, necesariamente el número de términos tiene que ser impar, porque si es par, no sería cociente notable. Entonces, no es cociente notable. ¿Cuándo va a ser cociente notable? Cuando yo tengo más entre más, necesariamente cuando el número de términos es impar. Veamos por aquí. Profesor, si tengo más entre menos, si tú tienes más entre menos, entonces, así el exponente, el número de términos, sea par o impar, nunca viene a ser un cociente notable, nunca. Ninguno de los dos. Siguiente. Si yo tengo menos entre más, donde el exponente puede ser par o impar, en este caso, menos entre más solamente va a ser un cociente notable si el número de términos es par. Por lo tanto, si es impar, no existe cociente notable. Y si tengo menos entre menos, entonces sí va a ser cociente notable, ya sea n par o ya sea n impar. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? Tenemos 4. Tenemos aquí un caso, aquí no hay ningún caso, aquí hay otro caso, aquí hay un tercer caso y aquí hay un cuarto caso. Muy bien. Veamos. Vamos al primer caso. El primer caso dice, si yo tengo más entre más entre más, ¿de acuerdo? Entonces n tiene que ser impar. Si yo tengo este esquema, entonces el resultado va a ser en manera intercalada, más, menos, como hemos visto en el primer ejemplo, al inicio. Allá. Si en el segundo caso sería menos entre más. Si es menos entre más, también es intercalado. Más, menos. Y si fuese menos entre menos, necesariamente todo es más. Entonces, aquí están los casos donde uno tiene que recordar. Y como ejemplo, está acá, ¿no? ¿Cierto? Aquí más, menos, etc., ¿no?
Aquí también, para n par, aquí está un ejemplo, más, menos, más. ¿Por qué decimos n par? Porque la división debe ser un número par. 12 entre 3, 4, que es par. 16 entre 4, par. ¿Ves? Por eso es par. Aquí, n impar. 12 entre 4 es a 3, impar. ¿Cierto? 12 entre 4 es a 3, impar. Aquí sería 6. 6 entre 2 sería también 3, que sería impar. Muy bien. En cambio, en el siguiente caso, ya cuando es menos entre menos, n puede ser par o n puede ser impar, donde necesariamente todos los términos van a ser positivos. Sigamos ahora lo que es término del lugar K. Vemos aquí, dentro de los ejercicios, profesor, aquí el número de términos sería 12 entre 3, 4, nada más. 4 términos. Profesor, ¿pero puede haber cocientes notables donde tenga, por ejemplo, 70 términos? Sí. ¿Puede haber, profesor, cocientes notables donde pueda tener, por ejemplo, 353 términos? Sí, claro que sí. Para eso va a depender los exponentes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Profesor, si yo tengo un cociente notable y en su expansión o en su desarrollo tiene, por ejemplo, 100 términos, y a mí me dicen, quiero que identifiques el término 73. Profesor, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener que hacer uno por uno, hacer toda la expansión, 100 términos, y luego contar cuál es el término del lugar 73. No es mucho. Mejor nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos una fórmula que nos pueda identificar el término 73 rápido, o el término 25 rápido, o el término 18, o el término, no sé, 95, inmediatamente, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver ahora término del lugar K, ¿de acuerdo? El término del lugar K. A ver, veamos. Si yo tengo un cociente notable, ya en cualquiera de los 4 casos, ¿no? Aquí hay un caso, aquí hay otro caso, y aquí hay 2 casos más, ¿no? Para par o impar, ¿no? En cualquiera de los 4 casos, ¿cómo se calcula el término del lugar K? Va a ser igual. Primero vamos a identificar el signo, ya sea más o sea menos. Va a ser positivo o negativo dependiendo del estudio de los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, luego vamos a poner la primera base. No, profesor, ¿siempre va X? No. ¿Sabes quién siempre va? Va a ir aquí siempre esta base. Y en esta base no siempre está X. Puede estar X al cuadrado, puede estar X al cubo. Si aquí está X a la quinta, por ejemplo, como cabe, si está X a la quinta, aquí adentro va X a la quinta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ese X a la quinta o esa base se va a elevar al número de términos n, ¿de acuerdo? Menos el lugar del término que estás buscando. Multiplicado por la segunda base. La segunda base siempre es y, no. A veces es y a la cuarta, ¿eh? Y a la cuarta. Entonces, por lo que tenemos aquí, y a la cuarta, y a la quinta, dependiendo de la base que tengo, elevado todo al valor de K, que es el lugar del término que estás buscando, menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos los casos. Hay intercalado y puro más. Si todo fuera más, ya creo que es simple, ¿no? ¿Cierto? La cosa, profesor, está en el intercalado. Muy bien. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cuándo va a ser puro más? ¿Cuándo va a ser puro más? Profe, va a ser puros términos positivos cuando en el denominador es menos. Si es menos, todo es más. En cambio, fíjate acá, ¿eh? Si es más en el denominador, si es una suma, va intercalado. Si es suma, va intercalado. Si va resta, todo positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sigamos. Profesor, si va más en el denominador, si va una suma, entonces tengo la certeza que va intercalado. Correcto. Y si va intercalado, va más, menos, más, menos, más, menos. ¿Correcto? Profesor, ¿quiénes son negativos? Fíjate, ¿eh? Los términos de lugares impares, término 1, término 3, término 5, término 7, término 9, término 11, los términos del lugar impar son positivos, mientras que los términos del lugar par son negativos. Mira, lugar 2, término lugar 4, término lugar 6. Ah, ya, profe. Entonces negativos van a ser los términos del lugar par. Entonces, nota,
Cuando los términos son más, menos, más, menos, más, menos, los términos del lugar par serán negativos. ¿De acuerdo? Muy bien, no te olvides, ¿ah? ¿Cuándo van a ser intercalados? Cuando el denominador es una suma. Si el denominador es una suma, es intercalado. Pero si el denominador es una resta, va a puro positivos. Y si deseamos calcular un término del lugar específico, vamos a usar la siguiente fórmula. Muy bien, jóvenes, ahora veamos dos ejemplos para calcular el término del lugar K. A ver, veamos un primer ejemplo. Dice, calcular el término 9 del cociente notable. Muy bien. Tenemos x a la 60 menos y a la 84 sobre x a la quinta más y a la séptima. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que hacer análisis a la expresión. Primero, veamos. Profe, N es un cociente notable siempre y cuando la división sean iguales y el resultado debe ser un número entero. A ver, 60 entre 5 tiene que ser igual a 84 entre 7. 60 entre 5 es 12. 84 entre 7 también es 12. Entonces sí está bien. Hasta ahí estamos bien. Sigamos. Profesor, el resultado sale 12. Muy bien, entonces n vale 12. Ese resultado de la división es el valor de n, el número de términos. Significa que toda esta expansión, toda esta división, cuando yo lo desarrolle, va a tener ¿cuántos términos? Va a tener 12 términos. Muy bien. Listo. Sigamos por acá. Profe, otra cosita. ¿Qué? Me he dado cuenta que en su denominador va el signo más. Y si en el denominador va el signo más, ¿qué significa? Que su desarrollo va a tener intercalados los signos, ¿no? Más, menos, muy bien. Sigamos. Ahora, a la expresión le vamos a dar forma. Préstame atención. Yo necesito que el x a la quinta también se pueda ver aquí arriba. Y y a la séptima también se pueda ver acá arriba. Profe, pero x a la 60. Entonces colócale x a la quinta elevado a la 12, porque 12 por 5 es 60. Ah, ya. Profe, ¿siempre voy a hacer eso? Sí. Te recomiendo que hagas eso para que no te equivoques. Si el x a la quinta está como denominador, aquí le repites. Si aquí está y a la séptima, también repítelo. Y a la séptima y todo a la 12. Porque 12 por 7 es 84. Y además, estos dos números siempre deben ser iguales. Lógico, que debe ser lo que ya se ha desarrollado. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide? Término 9. Si me pide término 9, significa que para mi fórmula K va a ser 9. Entonces K valdría 9. Ahora sí, empecemos con la aplicación. Término 9 va a ser igual. Si es positivo, va a ser intercalado. Y si es intercalado, los términos del lugar par van a ser negativos. Eso significa que los términos del lugar impar van a ser positivos. Como es un término 9 del lugar impar, va a ser positivo. Listo. Ahora, colocamos el primer término, x a la quinta elevado. ¿Elevado a qué exponente? A n, que vale 12, menos k, que vale 9. 12 menos 9 por el segundo, la segunda base. ¿Cuánto es la segunda base? Y a la séptima elevado a la k menos 1. ¿Pero k cuánto vale? K vale 9. 9 menos 1. Acá está, 9 menos 1. Listo. 12 menos 9 es 3. 3 por 5, 15. X a la 15. 9 menos 1 es 8. 8 por 7, 56. Entonces el término 9 será positivo. X a la 15, y a la 56. Así de sencillo. Veamos un segundo ejemplo. Me dice, calcular el término 6 del siguiente cociente notable. A ver, x a la 42 más y a la 35 sobre x a la sexta más y a la quinta. Primero tengo que verificar si la división es entera, vamos, ¿no? 42 entre 6 tiene que ser igual a 35 entre 5. 42 entre 6 es 7. 35 entre 5 también es 7. Muy bien. Ese resultado 7, ¿quién es? El valor de n, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hacemos a los jóvenes? Profe, tengo que verificar la ley de signos. Si es positivo en su denominador, significa que toda la expansión, todo el desarrollo, todo el resultado va a ser intercalado. Más, menos, más, menos. Muy bien. Listo. Entonces, si tengo x a la sexta, necesito verificar x a la sexta elevado a la cuánto? A la 7. 6 por 7, 42. Muy bien. Si tengo y a la quinta, entonces y a la quinta a la 7. 5 por 7, 35. Muy bien.
Usted me pide término 6. Si te pide el término 6 es porque K tiene que ser 6. Lo reemplazamos en la fórmula. Si te pide K6, entonces estamos calculando término par. Término par, sabiendo que es intercalado, entonces los términos del lugar par serán negativos. Ah, ya, profe, negativo entonces. Listo. Negativo, ¿de quién? De la primera base. Pero en este caso, la primera base, ¿quién es? X a la sexta, elevado a la n menos k, pero n es 7, menos k que es 6, multiplicado por y, que es la segunda base. La segunda base de mi problema es y a la quinta, elevado a la k menos 1, pero k vale 6, de 6 menos 1. Muy bien. 7 menos 6 es 1. 1 por 6, 6. X a la sexta, por y. 6 menos 1, 5. 5 por 5, 25. Y a la 25. Muy bien, jóvenes. Y por último vamos a tener el término central. Dentro del término central, por ejemplo, vamos a tener una expansión, un desarrollo, por ejemplo, de 5 términos. Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si son 5 términos, fíjate que el del medio, ¿sí? El del medio es el término central. O sea, profe, siempre dentro del desarrollo va a haber término central, ¿sí? Si son 7, ¿quién es el término central? Primero, segundo, tercero, el cuarto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muy bien, profesor, pero si son 4 términos, entonces existen dos términos centrales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si son 6 términos, va a haber 2 términos centrales. Muy bien, entonces veamos acá. A ver, si el número de términos es par, si son 6, ¿cuántos términos centrales va a haber? Va a haber 2. Va a haber 2. Entonces, va a haber, el término central va a ser el siguiente. Va a ser el término n medios y también el término n medios más 1. Va a existir 2 términos centrales. Listo. Ahora, si el número de términos es impar, solamente va a haber un término central. ¿Cuál será el término central? El término n más 1 sobre 2. Muy bien. Y ya en los ejercicios vamos a hacer aplicaciones del término central. Muy bien, jóvenes, empezamos con los problemas. A ver, vamos a resolver los problemas propuestos, ¿ya? Problema número 1, ¿qué me dice? Si la expresión es un cociente notable, además m es un número entero positivo, hay el valor de m más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Jóvenes, la primera propiedad para que sea un cociente notable debe haber proporcional, ¿no? Debe generar una proporción geométrica. ¿Quiénes? Los exponentes, ¿cierto? Entonces, m es a 4 va a ser igual, m más 6 es a m medios. Muy bien, jóvenes, el 4 pasa a multiplicar, tendríamos 4 veces m más 6. El m medios pasa a multiplicar con el m, tendríamos m al cuadrado medios, ¿correcto? El 2 pasa a multiplicar al 4, sería 8, y ese 8 distribuimos. Luego de la distribución pasamos a restar. M cuadrado menos 8m menos 48 va a ser igual a 0. Inmediatamente factorizamos por el aspa simple. ¿Tendríamos cuánto? M menos 12 por m más 4 igual a 0. Recuerda que tenemos que igualar cada factor a 0. Y encontramos sus raíces. Igualando 0, primera raíz, 12. Igualando 0, segunda raíz, menos 4. Pero según el problema me decía que m es un número entero, ¿no? Y, van a la redundancia, m pertenece a los enteros positivos, decía, ¿no? Es por eso que sí consideramos como respuesta 12 y no al menos 4. Nos piden m más 1 al cuadrado, siendo m 12, 12 más 1, 13, y 3 al cuadrado, 169. Problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Si lo que se ve aquí es un cociente notable, ¿no? Además, el quinto término del desarrollo tiene una forma especial. El quinto término del desarrollo tiene esta forma. Muy bien. Entonces me pide calcular a más b. Muy bien, jóvenes. A ver, nosotros vemos acá. Si él es un cociente notable, entonces existe una proporción geométrica con los exponentes de las variables. 5n más 3 entre n menos 1 debe ser igual a 10n más 15 sobre 2n menos 1. Multiplicamos en aspa, tendríamos un total de 10n cuadrado más n menos 3, que va a ser igual a esta multiplicación en aspa,
10n cuadrado más 5n menos 15. Muy bien, los 10n cuadrado cancelamos, jóvenes. 10n cuadrado cancelamos. Inmediatamente el 15 que está restando pasa a sumar, sería 15 positivo menos 3 sería 12. Listo, esta n pasa a restar a los 5n, 4n, 12, cuarta, n valdría 3. Muy bien, y si n vale 3, reemplacemos. 3 menos 1, 2x cuadrado. 3 por 2, 6 menos 1, 5, y a la quinta, muy bien. Si aquí x cuadrado, aquí debe aparecer el x cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? N sabemos que vale 3. 3 por 5, 15, y 15 más 3 es 18. Para que sea 18, coloco el x cuadrado elevado a la novena, ¿cierto? Muy bien. Aquí, para n3, 3 por 10, 30, más 15, 45. Pero 45 es y a la quinta elevado a la novena. Entonces, sí observamos que es un cociente notable. Tiene mucha razón. Muy bien. Además, el problema me dice que el término 5 tiene esta forma, ¿correcto? Pero ¿a qué es igual el término 5 dentro de este desarrollo? Profesor, ¿a qué es igual? Si él es menos, ¿no? Si el denominador es una resta, entonces inmediatamente cualquier término va a ser positivo. Sigamos. Primera base, x cuadrado. El x cuadrado, la primera base, elevamos al número de términos menos k. Al número de términos menos el lugar k, que sería 5. Multiplicado por la segunda base, y a la quinta elevado a la k menos 1. Pero k vale 5 porque estamos en el término 5. 5 menos 1. Muy bien, entonces, a bases iguales, exponentes iguales, ¿no? ¿Todo por qué? Porque estamos identificando dos términos idénticos. Muy bien, jóvenes. Entonces, a menos b, este exponente de x, a menos b, debe ser igual al exponente de x. 9 menos 5 es 4 y por 2 es 8. Muy bien, a menos b es 8. Exponente de y, a por b. Exponente de y, 5 menos 1, 4 por 5, 20. Entonces, ahora sabemos que la diferencia de a y b es 8 y el producto es 20. Calculemos, identifiquemos los valores de a y b sabiendo que tienen que ser enteros. Por lo tanto, a 10 y b 8, ¿cierto? Porque 20 es 10 por 2 y 8 es 10 menos 2. Por lo tanto, me está pidiendo cuánto vale a más b. Si a es 10 y b es 2, la suma sería 12. Muy bien, jóvenes, problema número 3. ¿Qué dice? Hallar el lugar que ocupa en el desarrollo del cociente notable el término que tiene grado absoluto igual a 213. Muy bien, a ver. Este cociente notable lo vamos a dar forma, ¿cierto? Entonces la base x quinta tiene que aparecer acá, base x quinta. Si es quinta, tiene que ser 40 para que el producto de exponente sea 200, ¿cierto? Aquí igual. Y a la séptima, para que sea 280. Y a la séptima, toda la 40 para que el producto sea 280. Muy bien. 40, 40 está correcto. Ahora me está diciendo calcular, ¿no? Calcular, hallar el lugar que ocupa. Muy bien. Entonces nosotros vamos a asumir un término k común y corriente cualquiera. Término k va a ser igual a un signo adecuado, ¿de acuerdo? ¿Sí? La primera base, x a la quinta, elevado al número de términos menos el lugar que ocupa k, multiplicado por la segunda base, elevado a la k menos 1. Muy bien, pero me está diciendo qué lugar ocupa, o sea, calcular el valor de k de tal manera de que este término tenga un grado absoluto de 213. ¿Y a qué es igual el grado absoluto? Es igual a la suma de los exponentes de las variables, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué exponente tendrá x? Habrá que multiplicar, ¿no? Exponente de exponente. 5 veces 40 menos k, más exponente de y sería 7 veces k menos 1, y es igual a 213, ¿cierto? Distribuimos el 5, distribuimos el 7, tendríamos 193 más 2k es igual a 213. Resolviendo la ecuación, k tendríamos que ser 10. Estamos hablando del término décimo, ¿no? K10. Muy bien, problema número 4. ¿Qué es el problema número 4? Si la división, ¿no? Esta división, a ver, origina un cociente notable, me dice, en el cual un término tiene la forma, uno de los términos tiene esta forma, jóvenes, ¿ya? Esta forma, a por 25x al cuadrado menos 1 elevado a la b. Esa forma tiene, a ver el valor de a más b. Correcto. Si él es un cociente notable, primero tengo que darle los arreglos necesarios, ¿cierto? Así que 10x lo descompongo en 5x más 5x. Y luego acá le agrego más 1 y aquí le quito 1, tal que se pueden cancelar. Pero hago ese artificio algebraico de tal manera que toda la división se convierta verificablemente, a simple vista, un cociente notable, ¿no? Muy bien, ahora ¿qué dice?
En base a este cociente notable, vamos a ver un término K cualquiera. Un término K cualquiera que va a ser igual. Ya será, como él es de denominador suma, no sabemos si va a ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser o más o menos. Muy bien. ¿Qué más? En la primera base, 5x menos 1 elevado a la número de términos 99 menos el lugar que ocupa, K, multiplicado por la segunda base, 5x más 1 elevado a la número de términos menos 1. Muy bien. Pero el término K, según el problema, indica de que es de la forma A por 25x al cuadrado menos 1 y todo elevado a la B. Pero este número A multiplicado por 25x cuadrado menos 1 elevado a la B, podemos hacer una diferencia de cuadrados. Podemos observar que esta base, lo que se encuentra en el paréntesis, podemos hacer una diferencia de cuadrados. El 25x cuadrado menos 1 lo puedo llevar a una diferencia de cuadrados en cuanto 5x más 1 por 5x menos 1. Y ambos factores van a estar elevados a la b, ¿cierto? Entonces será 5x más 1 a la b por 5x menos 1 elevado a la b. Y todo por un a inicial, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? A toda esta expresión. Muy bien, entonces, como vemos que son términos idénticos, ¿de acuerdo? Así que inmediatamente empezamos a igualar. El 5x más 1 tiene un exponente que es el mismo del exponente 5x menos 1. O sea, estas bases tienen un mismo exponente. Por lo tanto, como son términos idénticos, estas mismas bases, dados que los términos son idénticos, entonces tienen que tener los mismos exponentes. Iguales exponentes a estas bases iguales exponentes. Igualamos entonces. 99 menos K tiene que ser igual a K menos 1. Resolviendo, ¿cuánto valdría K? K valdría 50. Muy bien. Y si K vale 50, jóvenes, fíjate acá, ¿cómo es tu denominador? Suma. Y si el denominador es suma, es porque los términos en el desarrollo de la expansión, ¿cómo sería? Más, menos, más, menos. Y recuerda que los términos pares son negativos. Y aquí K me ha salido 50. Estamos hablando de término 50, un término par. Por lo tanto, va a ser negativo. Y si tiene que ser negativo aquí, y es idéntico a él, entonces A tiene que ser menos 1. A tendría que ser menos 1. Muy bien, luego, ¿cómo calculamos el valor de B? El valor de B vale K menos 1. Si ya sabemos, B es igual a K menos 1. Sabemos que K vale 50. 50 menos 1, 49. B tendría que ser 49. Y en el problema me están pidiendo calcular cuánto vale A más B. Si A es menos 1 y B 49, la suma sería 48. Problema número 5, jóvenes. ¿Qué dice el problema número 5? Dice, si m menos n es 27, además la división que se muestra es un cociente notable. Me está pidiendo calcular el grado absoluto del sexto término. Muy bien. A ver, si es un cociente notable, entonces la división debe ser constante de exponentes, ¿no? M es a 7, como n es a 4. Muy bien. Pero sabemos que m menos n es 27, ¿cierto? Así que vamos a restar antecedentes sobre la resta de consecuentes. Así que C se cumple, se sigue considerando la misma constante, ¿no? O sea, se verifica la igualdad. M menos n, ¿cuánto vale? 27. 7 menos 4, ¿cuánto vale? 3. La división, ¿cuánto vale? 9. Y si la división es 9, el resultado es 9, m entre 7 es 9. 7 pasa a multiplicar 63. N entre 4 es 9, pasa a multiplicar 36. Así que m es 63 y n es 36. Conociendo los valores de m y n, vamos a estructurarlo y escribirlo correctamente, este cociente notable. El denominador se conserva. Aquí sería cuando, m a la cuando, o perdón, x a la m, x a la 63. Pero 63 lo puedo escribir como x a la séptima elevado a la novena. Y n, que es 36, y a la cuarta elevado a la novena. Ahora sí, ¿no? 7, 7, 4, 4, mismos exponentes. Correcto. En el problema me está pidiendo calcular el grado absoluto del sexto término. Así que voy a calcular primero el término 6. Profesor, si en el denominador es una resta, entonces si el denominador es una resta, la extensión es pura suma. ¿Correcto? Entonces cualquier término es positivo. Muy bien, la primera base elevado a la número de términos menos la ubicación. 6, 9 menos 6. Muy bien. Por la segunda base y a la cuarta elevado a la k menos 1, o sea 6 menos 1. Muy bien, desarrollando tendríamos positivo x a la 21, y a la 20. Y me está pidiendo calcular el grado absoluto. El grado absoluto viene a ser igual a la suma de los exponentes de las variables. Por lo tanto, la respuesta sería 21 más 20, dándonos 41 como
respuesta. Muy bien, jóvenes. Problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? Si en el tercer término del desarrollo del cociente notable, este cociente notable, su desarrollo dice en el tercer término, si nosotros calculamos el valor numérico, va a salirnos 1024 para x2. Ahí era el valor de m. Muy bien. En primer lugar, tenemos la siguiente división, y así como se ve, no es un cociente notable. Así que el 1 distribuye, quedaría lo mismo, el 2 distribuye. Al distribuir el 2 tendríamos 2x más 2, ¿correcto? Pero ese 2x más 2 lo vamos a redistribuir. 2x más 2 sería x más 2 más x, porque si tú sumas tendrías, mira, 2x más 2. Entonces estamos bien. Ya hemos hecho la distribución adecuada para que ahora sí se pueda observar un correcto cociente notable. Muy bien. A ver, si aquí es menos y aquí es más y eres un cociente notable, entonces necesitamos, ¿de acuerdo? Necesitamos de que m entre 1, ¿no? M entre 1 debe ser igual a m entre 1, ¿cierto? Listo. A ver, el valor de m, ¿tiene que ser par o tiene que ser impar? A ver, veamos. Profe, si aquí es impar, ¿no? Impar entre una suma, no se va a cumplir. M tiene que ser par. M tiene que ser necesariamente par. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, sigamos. Me dice término 3, ¿correcto? El término 3. Me está diciendo bien claro. El término 3 va a ser igual a 1024 para un valor numérico cuando x vale 2. Entonces calculemos término 3. Término 3 acá es igual a x más 2, la primera base, elevado al número de términos menos su lugar, o sea, término 3, por la segunda base elevado a la ubicación del término k menos 1, o sea, 3 menos 1. Muy bien. Entonces desarrollemos. Para x2. Para x2 todo este término te va a salir 1024. Tenemos que igualar a 1024 según el problema. Listo, para x2. 2 más 2, 4. 4 es 2 al cuadrado elevado a la m menos 3 por 2, que x tengo que reemplazarlo para x2 elevado a la 3 menos 1 que valdría 2. Muy bien. Exponente de exponente se multiplican y luego a producto de bases iguales vamos a sumar. Tendríamos 2m menos 6. 2m menos 6 más 2 sería menos 4. Va a ser igual a 1024. Pero 1024 es 2 elevado a la 10. Muy bien. Por lo tanto, a bases iguales, exponentes iguales. Si nosotros igualamos, tendríamos que 2m menos 4 igualar a 10. Por lo tanto, m saldría 7. Profe, pero ¿cómo te ha salido 7 si nosotros nos estás diciendo bien claro que m tiene que ser par? Por lo tanto, en el problema no existe una solución. ¿Por qué? Porque si nosotros lo reemplazamos inicialmente aquí, habría una contradicción, no te va a dar un residuo 0. Y recuerda que un cociente notable existe la necesidad de que exista un residuo 0. Muy bien, jóvenes, el problema número 7, ¿qué dice? Si el término del cociente notable que resulta, si un término del cociente notable que resulta de dividir toda la expresión es x a la 12. Dice, un término vale x a la 12. Muy bien. ¿Qué más? Hay el valor de n menos p. Muy bien. A ver, así como vemos, me indica que es un cociente notable. Pero nosotros no podemos trabajar de esa manera, ¿cierto? Entonces, en el denominador vamos a factorizar y elevado a la n menos 3, ¿de acuerdo? En el numerador lo conservamos. En el denominador factorizamos y a la n menos 3. Quedando entonces x al cubo menos y a la quinta. A ver, si el y elevado a la n menos 3 distribuimos, sí, profe, n menos 3 más 5n más 2, correcto, sí, profe, está bien. Listo. Entonces, él es un factor que al final a cada término, ¿sí?, se le va a multiplicar. Lo importante es encontrar aquí los términos, ¿no?, del desarrollo de esa expansión. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Profe, cociente notable, entonces la división de exponentes debe generar una proporción, o deben ser proporcionales. Muy bien. N es a 3, como n más p es a 5. ¿Correcto? Igualamos a una variable m, distinta, ¿ya? Entonces, n valdría 3m, y n más p valdría 5m. Si n más p vale 5m, sabiendo que ella vale 3m, entonces p valdría 2m.
Ahora lo reemplazamos. Entonces, 1 sobre y elevado a la n, pero n ¿cuánto vale? 3n, 3n menos 3, ¿correcto? Todo por x elevado a la n, pero n vale 3n, n elevado al cubo y todo a la n, menos n más p vale 5n, entonces y a la quinta elevado a la n, sobre x cubo menos y quinta. Y nos damos cuenta que sí es cierto, ¿no? Es un cociente notable. Muy bien, ¿qué más? Si el denominador es una resta, una diferencia, significa que cada término de la expansión es positivo, ¿no? Muy bien. Ahora, calculemos un término k cualquiera. El término k va a ser igual a ¿quién? Como aquí hay un término que se está multiplicando, entonces ese término que se multiplica, multiplica a todos los términos de la expansión. Así que al término k que estamos buscando, también le va a multiplicar 1 sobre y elevado a la 3m menos 3. Muy bien. 1 sobre la expresión por, ¿cómo sería? La primera base, x al cubo, elevado a la número de términos, m, menos el lugar que ocupa el término, k, por segunda base, y a la quinta, elevado al lugar que ocupa, menos 1. Muy bien, pero sabemos que este término k tiene que ser x a la 12 según el problema. Hay un término que vale x a la 12, dice. Entonces, ese término justo lo igual a x a la 12. Va a ser igual. Profe, como es negativo es en el denominador, entonces todos van a ser positivos. Muy bien. Aquí, x multiplica, ¿no? 3 veces m menos k por. Este 5 multiplica, y una vez que multiplica, vamos a dividir con él. Y a división de bases iguales, exponentes se restan. Restamos exponentes y nos va a quedar 5k menos 3m menos 2. Muy bien. Y si estos dos términos tienen la necesidad de ser idénticos, entonces fácil, profe. El exponente de x con el exponente de x igualamos. Entonces, el triple de m menos k tiene que ser 12. Por lo tanto, para que sea 12, m menos k debe ser 4. Para que con 3 sea 12. m menos k, 4. Profe, el exponente de y, aquí no hay y, profe. Muy bien, como no hay y, vamos a ponerle y elevado a la 0, ¿no? Porque y a la 0 es 1, ¿no? Muy bien. Entonces, el exponente de y debe ser igual al exponente de y, 0. Así que 5k menos 3m debe ser 2 para que menos 2 sea 0. 3k menos 5k menos 3m debe ser igual a 2. Correcto. Luego resolvemos este pequeño sistema y vamos a obtener que k ¿cuánto vale? K vale 7 y m va a valer 11. Muy bien. Y si ya sabemos que m es 11, ¿cuánto valdrá p? P valdrá 22. Muy bien. ¿Y cuánto valdrá n? N vale el triple de m. El triple de m será 33. En el problema me pide n menos p. 33 menos 22 sería la respuesta 11. ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Problema número 8. Me dice simplificar. A ver, vamos a simplificar toda la expresión. Jóvenes, ese tipo de ejercicios es muy conocido. Préstame atención cómo se resuelve. Lo que tienes que averiguar primero es de cuánto en cuánto empieza a bajar. Profe, empieza a bajar de 1 en 1. Muy bien. Este exponente 1, ese exponente 1, es el exponente de 1, x a la 1. Porque eso es lo que hemos visto nosotros en el desarrollo, en la introducción de este tema, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Si todos los términos son positivos, es porque aquí hay una resta. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la otra variable que supuestamente debe ser y no está, ¿no? Así que reemplazado por 1. Muy bien, listo. ¿Qué más? Profe, por otro lado hay un acuerdo que este exponente 11 calculabas tú restando este exponente menos este exponente. Así que para que la resta ya sea 11, ¿qué número? Menos 1 da 11. Debe ser 12, ¿no? Muy bien, debe ser 12. Muy bien, ¿qué más? Debe ser menos 1. Porque menos, ¿no? Una diferencia. Entre una diferencia es un cociente notable. ¿Cierto, jóvenes? Profe, si le pones más, no. Si le pones más, no va a ser cociente notable. Porque si tú intentas calcular el residuo de todo esto, al ponerle más, no va a ser una división exacta. Yo necesito que el residuo sea 0, sea división exacta. Tiene que ser menos 1. Muy bien. Sobre. En el denominador, igualito. ¿De cuánto en cuánto está variando? 5, 4, 3, 2, de 1 en 1. Entonces, x a la 1. Muy bien. Profe, todos los signos son positivos. Entonces es menos. Profe, no es y, porque me imagino que el valor de y se ha repasado por unos. Muy bien, menos 1. ¿Qué más? Profe, aquí el exponente es 5. Correcto. ¿Por qué el exponente 5 ahí? Fácil. Porque este exponente, menos 1, te dio 5. Así que tiene que ser 6. Ah, ya, correcto, muy bien. Y tiene que ser menos 1 o más 1. Si le pones más 1 e intentas calcular el residuo,
te va a dejar residuo. Y tú sabes que es un cociente notable. El residuo debe ser 0. Así que tiene que ser necesariamente menos 1. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, empezamos a realizar la división. Cuando hacemos la división, jóvenes, nos damos cuenta que x menos 1 con x menos 1 se cancelan. Ahora realizamos extremos y medios. En el extremos, x a la 12 menos 1 debe ir acá. Pero el x a la 12 menos 1 voy a hacer una diferencia de cuadrados. X a la sexta más 1 por x a la sexta menos 1. Sobre él, ¿no? Él es lo que queda cuando hacemos los medios, ¿no? X a la sexta menos 1. Así que x a la sexta menos 1, x a la sexta menos 1 se cancela y te quedará x a la sexta más 1. Eso será el valor simplificado de toda esa división. Muy bien, jóvenes, problema número 9. ¿Qué dice? Simplificar. Muy bien. A ver, nuevamente, profe, pues un problema muy parecido al problema número 8, correcto. A ver, ¿de cuánto en cuánto se está reduciendo los exponentes? Profe, de 4 en 4. Entonces, tiene que ir elevado a... No es de 4 en 4, es de 2 en 2, ¿no? 34, 32, 30, 28, de 2 en 2. Entonces, por eso es que va este 2B. Ah, ya, este 2. A ver, ¿ves o no ves la variable y? No, profe, no hay y, es porque ese y se ha reemplazado por 1. Muy bien. Profe, veo que los signos es más, menos, es intercalado. Muy bien, eso significa que en tu denominador va a ser positivo. Cuando el denominador es positivo en su suma, ¿de acuerdo? Entonces es intercalado el desarrollo o la expansión. Muy bien. ¿Qué más? Profe, este exponente, el primer exponente es 34. Y ese exponente 34 se obtiene restando estos exponentes. ¿Qué exponente menos 2 te da exponente 34? Tiene que ser 36. Muy bien. Y le tengo que colocar menos 1. ¿Por qué, profe, menos 1? Ah, recuerda. Porque si tú igualas x al cuadrado más 1 lo igualas a 0, lo reemplazas aquí. Recuerda que el residuo debe ser 0, aplicando el teorema de resto o Ruffin. Debe ser 0. Así que tiene que ir menos 1. Porque si le pones más 1, intentas hacer la división, no te va a dar un cociente notable. Recuerda, residuo debe ser 0. Entonces, menos 1. Sobre. Vamos con el estudio del denominador. Profe, de 32 baja a 28, de 28 a 24. Está bajando de 4 en 4. Muy bien, tiene que ir x a la cuarta. Ahí está, x a la cuarta. Profe, todos los signos son positivos. Entonces, esta división es una resta. Menos. Profe, el valor de y no hay. Es porque ese valor de y está reemplazado por 1. Muy bien, menos 1. Profe, ¿qué más? Profe, el primer exponente de x en esa expansión es 32, ¿correcto? Entonces digo, ¿qué número menos 4 te da 32 en la división? Profe, tiene que ser 36. Muy bien, y le coloco también menos 1. ¿Por qué? Porque si yo intento calcular el residuo de esa división, x a la cuarta menos 1 lo igualo a 0 por el teorema de resto, ¿no? Así que x a la cuarta va a ser 1. Él es x a la cuarta elevado a la novena. Si x a la cuarta vale 1, la novena vale 1. 1 más 1 o 1 menos 1 tengo que colocar para que sea 0. Menos 1. Muy bien, entonces le pongo menos 1. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a hacer extremos y medios. Al hacer extremos y medios vemos que x a la 36 menos 1 con x a la 36 menos 1 se cancelan. ¿Qué es lo que quedaría? X a la cuarta menos 1 en extremos subiría, ¿no? X a la cuarta menos 1. Pero ese x a la cuarta menos 1 voy a hacer una diferencia de cuadrados que tú ya dominas. Claro, profe, x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Muy bien. Y al hacer medios, ¿quién queda? X al cuadrado más 1. Y nuevamente cancelamos. X al cuadrado más 1 con x al cuadrado más 1. Por lo tanto, el valor de m va a ser igual a ¿cuánto? X al cuadrado menos 1. Muy bien. Listo, esa sería la respuesta. Problema número 10. Me dice reducir la expresión. Profe, nuevamente, a ver, de 9 a 8, 7, 6, de 1 en 1. Entonces, 9 elevado a la 1. Muy bien. Profe, no hay otra variable, no hay otro número que tenga esa secuencia de potencias. Muy bien, entonces hay un 1. Un 1. ¿Qué más? Profe, más, menos, intercalado. Entonces va a una suma. Muy bien. ¿Qué exponente es él? 9. ¿Por qué es 9? Porque ¿qué exponente menos 1 de rojo te da 9? Tiene que ser 10. Y le colocamos menos 1. ¿Por qué? Porque si 9 más 1 lo igual a 0, intuitivamente m tendría que ser menos 1. Al reemplazar, residuo debe ser 0, ¿cierto? O si no, simplemente primero resuelve todo. En vez de 9 de las bases, colócales unos x, ¿no? Al final,
Eso es lo que vas a poder resolver. Muy bien, en el denominador igualito, pues, profe, mira, ve. El 9 baja en el 8, el 7 de 1 en 1, está bajando, profe, correcto. Si baja de 1 en 1, entonces es 9 a la 1. Muy bien, todos los signos son positivos, entonces acá hay una resta, menos. Profe, no hay otra variable o otro número que tenga secuencia de potencias. 1 entonces. Muy bien, ¿y por qué es 9? Porque 10 menos 1 te da 9, tiene que ser potencia 10. Menos 1 para que dé un cociente notable. Hacemos extremos y medios, 9 a la 10 menos 1. Entre 9 a la 10 menos 1 se cancela. Al hacer extremos y medios quedaría 9 menos 1 va arriba, ¿no? 8. Y al medio te quedaría 9 más 1, 10. Mitad, mitad, la respuesta de toda esa expresión será 4 quintos. Muy bien, chicos, problema número 11. ¿Qué dice? Reducir. Tenemos que reducir toda la expresión. Profe, a ver, la parte del numerador, por lo que veo, es el desarrollo de la expansión de un cociente notable, ¿sí o no? Claro. A ver, lo más importante. ¿De cuánto en cuánto van? A ver, del 92 baja al 88, del 88 baja al 84. ¿Eso qué significa? Que va de 4 en 4. Acá está, ¿ven? De 4 en 4. Muy bien, ¿cierto? No hay otra variable b, significa que hay un 1, ¿cierto? De más. ¿Por qué todo es más? Porque aquí es una diferencia, debe ir menos 1, ¿no? Si aquí hubiese estado b al cuadrado, b al cubo, es una ascendente en b, pues aquí colocamos en b y de cuánto en cuánto sube, ¿no? Pero como es la única variable a, colocamos 1. Muy bien, ¿qué más? Ya sabemos que va de 4 en 4, entonces, ¿cómo encontramos el exponente 92? El exponente 92 se encuentra el exponente menos el exponente 4. Así que tiene que ser 96 para que 96 menos 4 te genere 92. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Y debe ser menos 1. ¿Correcto? Porque si tú le buscas, ¿no? Si tú le buscas, por ejemplo, para que la división sea exacta, a la cuarta menos 1 le igualas a 0, a la cuarta va a ser 1. Reemplazas acá a la cuarta, lo das su forma, te va a salir 1, y tiene que ser menos 1 para que el residuo sea 0, ¿no? Cociente notable por residuo. Muy bien, sobre. A ver, vamos a ver en el denominador. En el denominador, de 28 baja al 24, de 24 baja al 20, disminuye, ¿no? Entonces disminuye de 4 en 4, eso significa que tiene que ir 4 aquí, ¿cierto? Como no hay otra variable, entonces hay un 1. ¿Qué más? Si todo es más, es porque aquí es una diferencia, menos 1. Muy bien. ¿Qué más? Ah, profe, no me olvido. Si aquí el primer término es de exponente 28, significa que ¿qué exponente le coloco? Para que restado 4 te dé 28. Tiene que ser 32. Muy bien, y le ponemos menos 1 para que cumpla el cociente notable, ¿no? ¿Cierto? Si deseas, verifica para que el residuo sea 0, ¿no? Correcto. Muy bien, hacemos extremos y medios, ¿de acuerdo? Y se van a llegar a simplificar, ¿no? Muy bien, se van a llegar a simplificar en los extremos y medios. Correcto. A ver, vamos por este lado. Aquí tenemos toda esta fracción menos 1. Operamos. Operamos la fracción y luego lo invertimos. ¿Por qué, profesor, inviertes? Porque como es una división para convertirlo en una multiplicación, entonces esta operación hay que invertir, ¿correcto? Lo invertimos. Entonces quedará a la 16 menos 1 sobre a la 32 menos a la 16 más 1. Muy bien, sigamos. Al hacer extremos y medios me va a quedar a elevado, a ver aquí la simplificación es así, ¿no? Aquí es la simplificación, disculpen ya. Ahí está, muy bien, ahí es la simplificación. Muy bien, al hacer extremos y medios entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Profe, te va a quedar a la 96 menos 1 entre a la 32 menos 1, ¿correcto? A la 32 menos 1 se va como denominador y a la 96 menos 1 se va como numerador. Pero el a la 96 vamos a poner a la 32 elevado al cubo. 32 por 3 es 96. ¿Por qué hago este tipo de artificio? ¿No? Hago este tipo de artificio porque mi intención es hacer una diferencia de cubos.
Recuerda que este 1 puede ser 1 al cubo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, viendo que la fracción aquí se conserva. Ahora, a continuación, jóvenes, voy a realizar una diferencia de cubos. Producto notable muy conocido. Diferencia de cubos. Sería a la 32 menos 1 multiplicado por el cuadrado de n, sería a la 32 al cuadrado a la 64. Más, ¿de acuerdo? Más, ¿qué? Más a la 32, que es el producto, más 1, sobre a la 32 menos 1, multiplicado por toda la fracción que se conserva. Luego vemos que a la 32 con a la 32 se están cancelando, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahora, jóvenes, en esta parte, ¿no? En este trinomio, yo puedo realizar la factorización mediante Argand. Argand es una identidad en productos notables muy conocido. Muy bien. A la 64 más a la 32 más 1 equivale a la 32 menos a la 16 más 1 multiplicado por a la 32 más a la 16 más 1. Muy bien. Y todo eso multiplicado por la fracción que ya conocemos, ¿no? Sigamos, jóvenes, entonces vemos que se simplifica, mira, se simplifica el con el. Muy bien. Entonces me va a quedar la multiplicación de este trinomio por este binomio. Y si nos damos cuenta, la multiplicación de ellos dos viene a ser una diferencia de cubos. Ya sería a la 16 al cubo menos 1 al cubo. A la 16 al cubo generaría producto 16 por 3 a la 48 menos 1. Muy bien, jóvenes, así de sencillo. Problema número 11. O 12 en este caso, 12 dice. Encontrar el término del lugar 21 del cociente notable originado al dividir. A ver, este cociente notable. Muy bien. Listo. Lo que vamos a hacer a continuación es en el numerador le voy a sumar y le voy a restar 1. Ahí está, ¿eh? Le sumo 1 y aquí está menos por más menos 1. 1 menos 1. Y hemos dado forma, ¿de acuerdo? Hemos dado forma en la parte del numerador agregando y quitando 1. En la parte del denominador lo único que hemos hecho es que el x menos 1, como está afectado a un radical, simplemente lo hemos llevado a un exponente fraccionario. X menos 1 elevado a la 1 sobre 20. Muy bien. Nos damos cuenta que ¿qué cosa viene a ser? Él es un trinomio de cuadrado perfecto, ¿no? Él viene a ser un x menos 1 elevado al cuadrado. Pero ese cuadrado, ese exponente 2 que debería ir acá, coloco yo dándole forma 1 sobre 20 elevado a la 40. Porque si yo multiplico 40 por 1 sobre 20, la multiplicación te va a dar 2 y te va a dar x menos 1 al cuadrado, cuyo desarrollo es el. Ya, profe. Ya, profe, ya me di cuenta. Me di cuenta de lo que has intentado, profesores. Le has dado forma para generar un ¿qué? Un cociente notable. Muy bien. Pero a mí me está pidiendo cuánto vale el término 21. Muy bien. Término 21 va a ser igual. Profe, en el denominador es una diferencia. Por lo tanto, todos los términos de la expansión va a ser positivo. Muy bien. Por elevado al número de términos, aquí está, él va a ser el número de términos 40, ¿correcto? Elevado al número de términos menos la posición del término que buscamos, 21, por el segundo término, x menos 1 elevado a la 1 sobre 20, está la segunda base, elevado a la cantidad de términos menos 1, 21 menos 1. 1 a la 21 sería 1, por 21 menos 1, 20, 20 por 1 sobre 20, 1, x menos 1, multiplicando. El término 21 simplemente valdrá x menos 1. Problema número 13, chicos. ¿Qué dice? Calcular el número de términos fraccionarios en el cociente notable. Muy bien, tenemos el cociente notable. Ustedes saben muy bien que el cociente notable le tenemos que dar forma, ¿correcto? Si aquí está x al cubo, entonces en el numerador tiene que aparecer el x cubo, ¿no? Le coloco x al cubo elevado a la 30, dado que el exponente es 90. Aquí es x a la menos 2. X a la menos 2. Coloco x a la menos 2 elevado también a la 30, porque menos 2 por 30 es menos 60, y ahora sí tiene una forma correcta de un cociente notable, donde el número de términos, ¿quién es? El número de términos, ¿quién es, jóvenes? 30, ¿no? 30 es el número de términos, así como acá 40 era el número de términos. Muy bien, vamos a calcular un término k cualquiera. Un término k cualquiera va a ser igual a ¿qué? Si aquí es una diferencia, todos los términos son positivos en la expansión. Muy bien. La primera base, x al cubo,
elevado a la número de términos menos k, el término que estamos calculando, por la segunda base, x a la menos 2, elevado a qué exponente, al lugar k menos 1. Muy bien, el 3, exponente de exponente multiplicas, a producto de bases iguales, exponentes se suman, y vamos a llegar que el término k va a ser igual a x a la 92 menos 5k. Muy bien, en el problema 13 me dice, calcular el número de términos fraccionarios. Para que este término sea una fracción, entonces necesito que el exponente sea negativo. Ah, claro que sí, profe, porque si el exponente es negativo, cualquier valor a un exponente negativo se invierte y se convierte en fracción y llegaría a ser un término fraccionario. Muy bien, entonces, ¿qué más? 92 menos 5k tiene que ser menor que 0. El exponente debe ser negativo. Muy bien, el 5k viene a sumar, luego el 5 pasa a dividir, entonces encontramos que el valor de k va a ser mayor que ¿cuánto? Que 18,4. Muy bien. K tiene que ser mayor que 18,4. Pero escúchame, ¿qué cosa viene a ser K? K viene a ser un lugar del término que existe en el desarrollo, en la expansión, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿K puede ser 70, 80, 1000? No, profe, ¿por qué? Máximo tiene que ser 30, profe, ¿por qué? Porque a lo más hay 30 términos. El término más alejado sería el término 30, porque el término 31 ya no existe. Ya no hay término 31 porque solamente posee 30 términos. Entonces, K como máximo va a valer 30. Eso significa que con esta condición K es mayor que 18,4 y a su vez tiene que ser menor o igual a 30. Entonces, ¿qué valores están entre el 18,4 y 30, incluyendo este, 30? Los valores son 19, 20, 21, 22, 23, 29 y 30. ¿Y cuál es la cantidad de valores? Allá se resta, ¿no? Cantidad de valores. El último menos el primero más 1. Saldría 12. 12 valores puede tomar K. Por lo tanto, va a haber 12 términos que van a generar términos fraccionarios. Problema número 14. ¿Qué dice? Para que el valor de n, el producto, dice, ¿para qué valor dice, no? ¿Para qué valor de n, el producto de los términos del lugar 10, 50 y 100 del cociente notable, ¿no? Es idéntico a x a la 236. Muy bien. Según el problema dice, este cociente notable, ¿ya? Este cociente notable debe generar tal que su término 10, término 50 y término 100, al multiplicarlos debe dar x a la 236. Muy bien, profe. Primero calculemos término 10. ¿A qué es igual término k? Término k es igual siempre positivo, ¿por qué? Porque si es una diferencia en el denominador, en la expansión todos son positivos. Muy bien. Va a ser positivo por la primera base elevado al número de términos n menos el lugar que ocupa 10 por en la segunda base que es 1 elevado al término k menos 1, o sea 10 menos 1, 9. Operando x a la n menos 10. ¿Cómo será el término 50? Utilizando la fórmula. Va a ser igual positivo todos los términos por la primera base x elevado al número de términos menos el lugar que ocupa, multiplicado por la segunda base 1 elevado al lugar que ocupa 50 menos 1, 49. 1 a la 49 es 1, por eso sería lo mismo, x a la n menos 50, ¿no? ¿Y cómo sería el término 100? Término 100 igual, ¿no? Positivo todos los términos, x al número de términos menos el lugar que ocupa, multiplicado por la segunda base elevado al término que ocupa menos 1, operando x a la n menos 100. Si ya tengo cada uno de los valores, lo reemplazo y lo igualo a la x a la 236. X a la n menos 10 por x a la n menos 50 por x a la n menos 100 es igual a x a la 236. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Va a ser igual a x a la 236. A bases iguales, exponentes iguales. Igualamos exponentes y el valor de n jóvenes nos va a salir el número 132. Así de básico. Muy bien, jóvenes, problema número 15. ¿Qué dice? A continuación se muestran tres términos consecutivos de un cociente notable. Determine el grado absoluto del término t. Muy bien. A ver, jóvenes. Nosotros sabemos que bien las x se van disminuyendo o bien van aumentando, ¿no? Mediante un determinado valor. Por ejemplo, el 91, me imagino que se ha aumentado en un cierto valor y nuevamente se ha aumentado en un mismo valor y ha llegado a 103. El y
el y que está en 54 se ha disminuido en un determinado valor y luego nuevamente se ha disminuido en ese mismo valor y ha llegado a 42. Bien, entonces fácilmente lo que vamos a hacer es analizar los extremos, ¿cierto? Entonces, de 91 a 103 en la variable x, ¿en cuánto ha aumentado? Ajá, ha aumentado en 12. Eso significa que de porción en porción va a aumentar ¿cuánto? Aumenta en 6 y aumenta en 6. Eso significa que el término t va a ser igual positivo, 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 ¿no? ¿De acuerdo? 91 más 6, 97. 97 más 6, 103. Muy bien, 97. X a la 97. Vamos con Y. De 54 hasta el 42, ¿en cuánto se ha reducido? En 12. Eso significa que aquí se ha reducido en 6 y luego nuevamente se ha reducido en 6. Así que el término t será 54 menos 6 para la variable y. 54 menos 6 sería y a la 48. Y ya tenemos el término t. Y si me pide el grado absoluto, ¿cómo calculas el grado absoluto? El grado absoluto va a ser igual a la suma de los exponentes de las variables, que saldría 145. Muy bien. Problema 16. ¿Qué dice? Dado el cociente notable, ¿no? Es un cociente notable, hallar el término central de su desarrollo. Muy bien. El término central de su desarrollo. Muy bien, sería x más y elevado a la y más 5 menos x menos y elevado a la 2y más 1 sobre este 2y, jóvenes, este valor de 2y lo vamos a reemplazar. Le tenemos que dar forma, porque así como lo ves, no es un cociente notable. Vamos a poner x más y menos x menos y. A ver si operamos, el menos hace cambiar de signo, los x se van, las y se suman y 2y. Correcto. Solamente le estamos dando forma. Luego, una vez que ya le das forma, ¿qué se debe cumplir? La primera condición de proporción entre exponentes. Sería y más 5 entre 1 debe ser igual a 2y más 1 entre 1. El exponente del paréntesis, ¿no? Exponente del paréntesis. Muy bien. Y desarrollando, tendremos que y vale 4. Y si y vale 4, reemplaza. 4 más 5, 9. 4 por 2, 8 más 1, 9. Reemplacemos. Y tenemos el cociente notable. Muy bien. Si a mí me pide el término central, sabiendo que el número de términos, que es 9, es impar, ¿cómo se calcula? Término central, profesor, para una cantidad impar de términos, tiene un único. Sería 9 más 1 sobre 2. Un número de términos más 1 sobre 2. 9 más 1, 10, entre 12, 5. Así que el término central será nada más y nada menos que el término 5. ¿Y a qué es igual término 5 según fórmula? Si aquí es negativo, va a ser siempre positivo. Muy bien. La primera base, x más 4, elevado al número de términos menos el término que ocupa ese lugar. Muy bien, menos 5. Multiplicado por la segunda base, elevado al término que ocupa, menos 1. Muy bien. Término 5 va a ser igual a x más 4 a la cuarta por x menos 4 a la cuarta. Como ambos son a la cuarta, ponemos un solo exponente y multiplicamos las bases. Al multiplicar las bases x más 4 por x menos 4 tendremos una diferencia de cuadrados, el cual genera x al cuadrado menos 16. Muy bien, jóvenes, problema número 17. ¿Qué es el problema número 17? Dice, si el término central del desarrollo, ya de ese desarrollo su término central es, el término central dice que 576 por x al cuadrado y la cuarta, dice, y la suma del segundo y cuarto término es toda la expresión que se encuentra acá. Segundo más cuarto, suma todo eso. Muy bien. ¿Qué me dice? Allá a cuadrado más b cuadrado. Muy bien. Para calcular el término central, sabiendo que su número de términos es 5. Si tiene 5 términos, es un número impar de términos. Términos centrales es 5 más 1 sobre 2, que generaría 3. El término central es igual al término 3. ¿Y el término 3 a qué es igual? A la primera base a elevado al número de términos menos el lugar que ocupa, multiplicado por la segunda base elevado al lugar que ocupa menos 1. Así que tendríamos a cuadrado b cuadrado. El término central, pero el término central según el dato dice que vale 576 por x cuadrado y cuarto. Por lo tanto sacamos raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada y raíz cuadrada. Sería 24x y el cuadrado es igual, raíz cuadrada en ambos sería a por b. Es nuestra primera condición. Luego sabemos que la suma de estos dos términos, término 2 y término 4, según el problema dice que vale todo eso, ¿no?
Muy bien, pero aquí es igual término 2 según fórmula. Término 2 va a ser igual la primera base elevado al número de términos menos su ubicación 2, multiplicado por la segunda base elevado a su ubicación, que es el término 2 menos 1. De la misma manera para el término 4. Va a ser igual a toda esta expresión. Desarrollando acá tendríamos a cubo b, y aquí tenemos ab cubo. Por lo tanto, en ambos factorizamos ab, entre paréntesis quedará a cuadrado más b cuadrado haciendo la factorización, que va a ser igual a toda la expresión que según indica el problema. Muy bien, pero aquí es igual a por b. A por b vale 24xy cuadrado. Entonces 24xy cuadrado. Este 24xy cuadrado pasa a dividir a ambos. Entonces quedará a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? La división entre estos dos quedará 16x cuadrado. Y la división entre estos dos quedará 36y cuarto. Y esto es lo que te pide. ¿Cuánto vale a cuadrado más b cuadrado? Pero si deseamos podemos calcular a. ¿A cuánto valdría? A cuadrado vale todo esto. Entonces al sacar la raíz cuadrada de él tengo a. Que valdría 4x. Si b cuadrado vale todo esto, entonces al sacar la raíz cuadrada de esta expresión encontraría el valor de b. A 4x y b 6y cuadrado. Pero nosotros nos piden este valor. Muy bien, jóvenes, problema 18, ¿qué dice? Si uno de los términos del cociente notable, muy bien, es x a la cuarta y a la 10, muy bien. Desde el cociente notable, ¿no? Uno de los términos dice que un término cualquiera vale x a la cuarta y a la 10, muy bien. Primera condición, para que sea un cociente notable, la proporción de exponentes deben ser iguales, ¿no? Muy bien, entonces ¿qué digo? A entre ese exponente, a entre 1, tiene que ser igual a b entre 2. Y eso le llevamos n, porque n va a ser el número de términos, ¿no? Muy bien. Entonces pasa a multiplicar, a vale n y b vale 2n. Por lo tanto, reemplazamos y armamos coherentemente nuestro cociente notable. Sería x a la a, que vale n, menos y a la 2n, que sería y cuadrado a la n, sobre x más y al cuadrado. Muy bien. Pero según el problema me dice que en este desarrollo, en este cociente notable, hay un término que vale x a la cuarta y a la 10. Muy bien. Entonces le llamo término k justo. ¿Y a qué es igual término k? Término k es igual la primera base elevado al número de términos menos el lugar que ocupa, k, por la segunda base, y cuadrado, elevado al lugar que ocupa k menos 1. Y esto debe ser igual a toda esta expresión. Profe, entonces inmediatamente me doy cuenta que a bases iguales, exponentes iguales. A bases iguales, exponentes iguales. Muy bien. Entonces vamos con la base y. 10 tiene que ser igual a este exponente, el doble de k menos 1. Resolviendo, k valdría 6. Muy bien. Y n menos k, que es el exponente de x, tiene que ser igual al exponente de x, que vale 4. Muy bien, n valdría 10. Por lo tanto, si k vale 6 y n 10, si n vale 10, a valdría 10, 10 por 2, 20. b valdría 20 a 10. La multiplicación de a por b saldría 200. Esa sería la respuesta. Problema número 19, jóvenes. Problema número 19, ¿qué dice? Si los grados absolutos de los términos del desarrollo del cociente notable, que vemos aquí, disminuyen de 2 en 2, y el grado absoluto del cuarto término es 21. Allá el número de términos, muy bien. Este cociente notable lo vamos a escribir de una manera coherente, ¿no? ¿De acuerdo? Sería x a la m elevado a la n menos y a la n sobre x a la m menos y a la n. Vemos que n, ¿no? Como se observa acá, va a ser el número de términos. N va a ser el número de términos. Muy bien. Ahora, en la expansión, jóvenes, ¿qué dice el problema? El problema dice que el grado absoluto de un término con el grado absoluto del otro término con el grado absoluto del otro término se va reduciendo de 2 en 2. Ah, ya, profe. Pero ahora piensa, ¿cómo es la variación de los exponentes de x? Profe, este exponente x se va disminuyendo. Disminuye de m en m. Y los y van aumentando de 1 en 1. Allá, entonces de este exponente a este exponente en x disminuye de m en m. Y de y aumenta de 1 en 1, más 1. Pero al final va disminuyendo y va aumentando. La diferencia dice que es menos 2. Muy bien, entonces desarrollando esta pequeña ecuación, m valdría 3. Y si m vale 3, acá sería x cubo, acá sería x cubo. Muy bien, el término 4, dice el cuarto término tiene un grado absoluto de 21.
Término 4, ¿qué es igual? Término 4 es igual a la primera base, m vale 3, x al cubo, elevado a la número de términos menos su lugar que ocupa, n menos 4, por la segunda base, elevado al término que ocupa, menos 1. Multiplicando x elevado a la 3n menos 12 por y al cubo. Muy bien. Ahora, el grado absoluto me dice que vale 21. ¿Y a qué es igual el grado absoluto? Grado absoluto viene a ser igual a la suma de los exponentes, ¿no? Sería 3n menos 12 más este 3 debe ser igual a 21. Y desarrollando, n valdría el valor de 11. Muy bien, chicos. Problema número 20. ¿Qué dice el problema número 20? En el desarrollo del cociente notable hay 14 términos. Este cociente notable es un cociente notable y posee 14 términos, dice. Hallar el grado absoluto del término que ocupa m menos n. Muy bien. A ver, primero, si es un cociente notable, entonces la división debe ser la misma. n más 3m entre 2 debe ser igual a 7m entre 4, y eso debe ser igual al número de términos. Pero según el problema, justamente el número de términos es 14, así que lo iguala a 14. Pasa a multiplicar, m valdría 8, pasa a multiplicar, reemplazo n el valor de 4, ¿no? m8 y n4, muy bien. Luego armamos coherentemente ahora nuestro cociente notable. Base x cuadrado ahora elevado a 14, ¿no? Menos y a la cuarta elevado a 14. Donde observamos que el número de términos nuevamente se observa tal como dice el problema, 14. Muy bien. Ahora calcular el término m menos n. Profesor, pero si m vale ¿cuánto? 8. ¿Y n cuánto vale? 4. 8 menos 4 es 4. Así que voy a calcular el término 4. Acá es igual al término 4. Como es una diferencia, positivo. Primera base, x al cuadrado elevado al número de términos 14 menos el lugar que ocupa, 4. Multiplicado por la segunda base, y a la cuarta elevado al lugar que ocupa 4 menos 1. Muy bien, entonces desarrollando, encontramos que el término 4 va a ser igual a x a la 20 por y a la 12. Como me pide grado absoluto, simplemente voy a sumar el 20 más el 12, suma de exponentes. Por lo tanto, la respuesta será 32. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas propuestos. A continuación, su tarea, los problemas de la práctica, que van a ser 20 ejercicios. Bien, chicos, eso sería todo en este tema de cocientes notables.